Muy bien. El día de hoy vamos a ver un poco de trigonometría. Vamos a ver para qué nos sirve esta rama de la matemática, de la cual también es necesario que conozcamos un poco. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Recuerden que la ciencia siempre está disponible para todos, solo hay que saber utilizarla. Entonces, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría nos ayuda a que a través del uso de triángulos, en los cuales nos dan datos sobre el largo, ancho, altura, nos dan ángulos. Entonces nosotros utilizamos un par de fórmulas como Pitágoras, el seno, coseno, para encontrar los datos que nos faltan. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que acá nosotros vamos a trabajar un poco sobre los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen 90 grados en uno de sus ángulos, es decir que dos de sus eh, vértices forman un ángulo de 90 grados, ya que están eh, perpendiculares. Y el resto, o sea, los otros dos ángulos, la suma entre estos dos tiene que ser 90 también. Es un dato importante para que lo recuerden, ¿sí? 90 grados. Y esto, este ángulo alfa, al que tiene enfrente, o sea, la altura de este triángulo, le vamos a llamar cateto opuesto. Y a la distancia que hay entre el inicio del ángulo y donde se encuentra con el otro en cateto opuesto, le vamos a llamar cateto adyacente. Por lo tanto, C es lo que conocemos todos como la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, arrancamos con datos. Acá. Ese es un triángulo rectángulo. Entonces, ya dijimos que tiene un ángulo recto de 90 grados, recuérdense, 90 grados, o pi medios, pero no vamos a hablar mucho nosotros de pi. Y los tres lados, acá, recuerden, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, o sea, el que ustedes ven enfrente, se le llama hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquiera de los otros dos lados. Dato importante. La hipotenusa es más grande que el cateto B o el cateto A. Es más largo. ¿Sí? No más que la suma, no. Pero sí es más grande que cada uno. Entonces, aquí donde vamos a ver el concepto de Pitágoras, cómo lo podemos aplicar cuando no tenemos ángulos, pero sí tenemos, digamos, la altura y la base, cómo vamos a encontrar la distancia a esta. Y cómo es que lo podemos aplicar en el mundo real, en el área de ustedes, en la parte de economía, cómo es que lo pueden utilizar. Bueno, vayamos acá a esta demostración. Tenemos esto, tenemos cateto A, cateto B y H, la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta distancia? Según la fórmula de Pitágoras, tenemos que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. O sea que cada uno de estos lados lo elevamos al cuadrado y se suman. Entonces la suma de los cuadrados de esto da igual al cuadrado como elevar al cuadrado de esto. Pero como la idea es encontrar h, lo que hacemos es despejar. Entonces el cuadrado está de este lado, al otro lado de la igualdad pasa como raíz cuadrada. Y así es como lo encontramos. Que h es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Siempre y cuando esto tenga 90 grados, ya saben, tiene que estar acá, formando un cuadrito si quieren verlo así. Y la hipotenusa es el lado opuesto a este ángulo. Entonces, vean esto.
Tenemos este caso. Dice que se quiere colocar un cable que parte desde la cima de la Torre Eiffel, acá, a 300 metros de altura, y que termina en el suelo a 150 metros de la base de la torre. Entonces tenemos la torre y nos dicen que hay una altura de 300. Y se quiere colocar un cable que vaya desde la punta hasta acá a 150 metros del centro de la base. Entonces, en primer lugar, quieren saber la longitud que debe tener el cable. Pero, para efectos de nuestra clase, dice, bueno, el costo de cada metro de cable es de $25. Calcular el costo del cable. Bueno, entonces ahí ya les interesa a algunos porque el asunto está en calcular costos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hemos encontrado que con esta fórmula podemos encontrar lo que está enfrente del ángulo recto, ¿acá? Y dice que h al cuadrado es igual a a cuadrado más b al cuadrado. Esta es la fórmula original de Pitágoras. Y ya despejando podríamos incluso encontrar cualquiera de los lados si nos dan dos datos. Si nos dan este y este, podríamos encontrar A. Si nos dan A y nos dan H, podríamos encontrar B, o sea, lo que está aquí abajo. Pero en este caso, lo que nos piden encontrar es el largo del cable que se necesita para amarrar acá la Torre Eiffel para que no se caiga. Entonces, ¿cuál es el costo? Si cada metro cuesta $25, bueno, tenemos que calcular el costo del cable total. Entonces vamos a usar esta. H es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que son los datos que ya tenemos. Entonces, con su calculadora ustedes ahí, tendríamos esto. 150 de esto, más 300 de la altura. Todo eso elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar la distancia del cable. Entonces, despejando, tendríamos que, para encontrar H, que es lo que andamos buscando, esta línea roja, tenemos que tener esto. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto da de resultado? 300 sería 90.000. Ujú. Más el de 150 al cuadrado. 150, 22.500. Muy bien, suman y le sacan raíz cuadrada. Y que a mí me salió 335.41. 335.41. Muy bien, Ujú. esa es la longitud del cable. Porque, como les dije, aquí se comprueba. Este lado siempre va a ser más grande que cualquiera de los lados. O sea que tenía que salir arriba de 300, porque la altura es de 300. Entonces, ¿está bien? ¿Cuánto dice? 300. 335. 335. ¿Y cuál es el costo del cable entonces? 8.375. $. Muy bien, entonces esa sería su respuesta. Ese cable cuesta 8,000 y algo $. Bueno, ¿estamos? Solo Lick, con una pregunta. ¿El 300 de dónde lo sacó? Aquí dice, miren, si quiere colocar un cable que parte de la cima de la Torre Eiffel a 300 metros, aquí. Pero lo que no entendí, teníamos que sumar 150 cuadrados por 300 al cuadrado. Más 300 300 al al cuadrado. cuadrado. O sea, usted agarra 150 al cuadrado y le suma 300 al cuadrado, que es la altura de la torre. Ay, ya. Y después le saca raíz cuadrada. Y es ahí donde le da Ya. 335, como dicen. Ya. Ya después, como ustedes son de ciencias económicas, ya lo que tienen que hacer es multiplicar el costo, ¿verdad? 25 de cada metro por la cantidad de metros, y ya saben ustedes decir, bueno, el costo de este proyecto va a ser de 8,000 y algo.
dólares, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, aquí les he explicado cómo encontrar utilizando la fórmula esta de Pitágoras. ¿Se recuerdan? Pitágoras solo se despeja para encontrar el valor de h. Le damos A, B y H, ¿sí? A, B y H. Hemos encontrado. ¿Qué pasa cuando no tenemos? Eso es cuando tenemos dos datos. ¿Qué pasa si no tenemos uno de estos dos datos? Entonces, ¿cómo encontramos el otro? Para eso hacemos uso de unas fórmulas conocidas. Y ustedes pueden usar su calculadora, que es lo del seno y coseno. Con el seno y coseno, así van a ver cómo se usa en su calculadora, podemos encontrar cualquier dato. O sea que podríamos encontrar H, podríamos encontrar A o podríamos encontrar B, con solo que nos den el otro ángulo. Este ya sabemos que mide 90 y ese ni lo tocamos, pero no sabemos cuánto mide este ángulo. Es la inclinación que tendría el cable o lo que sea que estemos utilizando. Les dije también que entre este ángulo de acá y este otro tienen que sumar 90. Entonces, si tuviéramos que encontrar algo, nosotros solo hacemos una resta para saber cuánto mide el siguiente ángulo. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que el coseno de alfa, que es este ángulo, va a ser igual a B, que es este cateto, acá, es el adyacente, dividido H. ¿Sí? Entonces, y si queremos usar seno, pues tenemos que tener la altura, o sea, el cateto opuesto. Por eso se llama opuesto, porque va a estar frente al ángulo. El ángulo que nos están dando es alfa, entonces si está enfrente, es el opuesto. Entonces, con seno de alfa va a ser igual al opuesto dividido h. Entonces, imagínense, no tenemos este ángulo, pero solo tenemos la altura. Y tenemos este ángulo, pero no tenemos este lado. ¿Qué usamos? El seno. Porque despejamos h, o sea, h se quita de acá y pasa de este lado, y el seno pasa de este lado. Entonces ya tendríamos a y tendríamos la alfa, el seno de alfa, entonces ya podríamos encontrar la distancia. Y así es como vamos a utilizar ahorita. Entonces, tenemos esto. ¿Qué pasa si no nos dan este ángulo? Sino que nos dan el del otro lado. Bien, nosotros podríamos decir, bueno, entonces este pasa a ser mi lado adyacente y el de enfrente, aunque esté aquí abajo, el que esté enfrente del ángulo que me dan, pasa a ser el cateto opuesto. Entonces yo utilizo el coseno de beta, es igual al que tengo adyacente ahora, dividido h. O con el seno de beta es igual al b, porque es opuesto ahora, que está enfrente del ángulo, dividido h. Así es como podemos hacer la variación. O, como les dije, restarle a 90 grados y ya tendríamos el ángulo, y entonces utilizamos las fórmulas anteriores, que este sería el adyacente y el opuesto sería este. Es un asunto de jugar ahí con datos a conveniencia y moverse un poco sin faltar a la regla. El coseno se utiliza el que es adyacente y el seno utiliza el que está enfrente. ¿Sí? Bueno, tenemos otro problema. Dice que se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo, acá. Aquí comienza hasta el suelo. Pero ahora no sabemos a qué distancia lo van a sujetar, sino que dice que forma un ángulo de 30 grados entre el suelo y el cable. Entonces, calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 dólares, vamos a llamarlo acá. Entonces, ¿qué tenemos? Altura, 20. Y tenemos un ángulo alfa de 30 grados. Entonces, ¿qué me dice que puedo hacer? Si me están pidiendo encontrar la distancia o sí, cuánto mide el cable y el precio. Entonces, vamos a utilizar esto. Vamos a decir, como es el lado opuesto, acá es 20 metros. Podríamos utilizar el seno para calcular la hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa
es igual al cateto opuesto A dividido la hipotenusa. Y como les dije, despejamos, porque lo que andamos buscando es el cable. ¿Cuánto mide el cable? Pasamos H para acá y el seno lo pasamos para abajo. ¿Qué nos queda? Que 20, que es el dato que tenemos de A, que serían 20 metros, dividido el seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, acá, seno de 30. Nos da 20 dividido 0.5, utilicen su calculadora, seno de 30. Entonces, 20 dividido 0.5 es igual a 40 metros. Entonces, resulta que 40 metros mide el cable. Y si cuesta $12 cada metro, el costo del cable es de 480. ¿Sí? ¿Hay dudas en este? Muy bien, todo claro. Entonces, veamos este otro. Dice, calcular la altura de A de un árbol, sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base, o sea, a 8 metros de aquí para acá, vemos parte superior de la copa, o sea, vemos la altura aquí, con un ángulo de 36.87 grados. Si se dan cuenta, ahora no nos dan la altura. En el anterior nos dieron la altura del poste. En este nos dan la distancia que hay hasta acá, donde un observador se agachó y mira que con 36 grados puede ver la altura, la copa del árbol. Entonces solo nos dan la base y nos dan un ángulo. Aquí cambia, aquí ya no podemos utilizar solamente el seno, tendríamos que hacer una combinación. Y decimos, bueno, como la altura de A es el cateto opuesto, ¿sí? Queremos encontrar esto, utilizaremos el seno. El seno de alfa es igual a A sobre H. Acá. Resulta que no tenemos A y tampoco tenemos H. O sea, no tenemos ninguno de estos dos datos. Por lo tanto, solo el seno de alfa, el seno del ángulo, si lo tenemos, no nos podría funcionar solo así. Tendríamos que hacer otra cosita. Vamos a despejar A, que es lo que necesitamos encontrar. Y H pasa a multiplicar al seno. ¿Qué pasaría? Entonces, que nos queda A es igual a H por el seno de alfa. Como no tenemos H, lo que vamos a hacer es ir a buscarlo con la otra fórmula, con el coseno. Porque el coseno de alfa, o sea que el coseno que utiliza este lado, porque sí lo tenemos, dividido h, o sea que sí podemos, tenemos el lado y tenemos el ángulo, podríamos encontrar h que después lo utilizamos acá, que nos hace falta. Entonces, acá hacemos el coseno de esto, ¿sí? O sea que me queda h es igual a 8 por el dividido el coseno de 36, me da 10.01 metro. Eso es el largo del cable. 10.01 metros. Por lo tanto, ahora ya que me llevo este que encontré h, la distancia del cable, ahora me lo llevo a meterlo acá. Entonces, para encontrar la altura del árbol, voy a decir que h es igual al seno de alfa, como habíamos visto. Y como ya tenemos h, porque lo encontramos con la otra fórmula, 10.01 por el seno de 36. 10.01 por 0.6 me da que 6.006 metros es la altura del árbol. 6 metros. ¿Estamos bien? Bueno, si no hay dudas, por favor, pónganse a trabajar ahí y me cuentan cuál es el resultado de este ejercicio.